Hola, mi nombre es Carolina Zambrano, estoy en el Instituto Tecnológico Luis Valera. Hoy les voy a hablar sobre los pasos para realizar una exportación. ¿Qué es el proceso de exportación? El proceso de exportación es aquello que se debe de llevar a cabo una persona o una empresa para poder realizar un envío de una mercadería o un producto fuera del mercado nacional. Actores que intervienen en el proceso de exportación. Por lo general, estos son los actores que intervienen en el proceso de exportación. El exportador, importador, banco del exportador, banco del importador, transportista o transitorio, agente de aduana, empresas de seguro. El exportador. El exportador es aquella persona que se dedica a exportar una mercadería. El importador es aquel que se dedica a importar la mercadería. El banco del exportador y el banco del importador es aquel que da el beneficio para que sea movilizada el exportador y la importación. Transportista o transitorio es aquel que el transportista, como le dice la palabra transporte. El agente de aduana es aquel agente que se dedica a hacer toda la tramitación, la documentación, la legalización de aquella exportación. Y las empresas de seguros son las que dan los seguros hacia la mercadería. ¿Cuáles son las etapas del proceso de exportación? Existen 10 etapas, 11 etapas del proceso de exportación. La primera es la cierre comercial de la operación. La primera etapa, como es el cierre comercial de la operación, es el procedimiento de la exportación de un producto. Comienza cuando dos o más empresas de diferentes países llegan a un acuerdo de comprar y vender o de exportar y de importar o exportar o de exportar e importar ese producto o una mercadería. Para ellos pactan unas condiciones o contratos entre Incoterms 2020-2021 a un precio determinado. La segunda etapa es el envío de contratos e instrucciones documentales. Como podemos ver que en esta etapa, una vez que se haya cerrado el acuerdo entre ambas partes, el paso sería formalizar la operación. Una formalización gracias al contrato de compra y venta internacional. Más recomendable es el que el comprador o el importador envíen el vendedor o el exportador, también como le podemos llamar, los instructivos documentales pertinentes de aquella mercadería. Es decir, el comprador debe establecer qué documentos internacionales serán lo que presentarán para realizar la exportación. La tercera etapa sería la fabricación y embalaje del producto. La fabricación debería ser del producto de acuerdo a las características pactadas con el comprador. El comprador va a mandar una especificación del producto y debe ser las especificaciones que él pide. También sería realizar un embalaje y un etiquetado del producto de acuerdo tanto a las condiciones del producto como a los requisitos del país destino. Es decir, la mercadería tiene que tener un embalaje seguro, una etiqueta clara para que no haya inconveniente. Como cuarta etapa tenemos la nominación del transportista. En la nominación del transportista, en funciones de Incoterms pactados,
el exportador o el importador tendrá que mandar nominar a un transitorio o una empresa de transporte que se haga cargo de la logística internacional. Pero si hablamos también del transporte marítimo, la empresa transitoria se encarga de realizar el booking del contenedor y la reserva del barco. Como quinta etapa tenemos recogida de la mercancía. Según el Incoterm que vamos a utilizar, el transportista nominado enviará el camión o el contenedor a cargar al punto recogido de su propia mercadería. Como sexta etapa, transporte hasta el puerto. La mercancía cargada será depositada en los terminales marítimos para su debido momento en la aduana. Como siguiente etapa tenemos los trámites de exportación. Los trámites de exportaciones se efectúan las gestiones aduaneras y el despacho de exportaciones. El registro del despacho se realizará a través del Sistema Integral de Gestiones Aduaneras. Es donde vamos a hacer la legalización de la documentación y la liberación del momento de la mercadería en la aduana. Siguiente etapa tenemos la estiba y carga de la mercancía. En el momento se realiza la estiba y la carga se realizan los desplazamientos del contenedor o la mercancía para alojarla dentro del medio de transporte internacional, ya sea habitualmente las medidas de transporte internacionales, por ejemplo, el barco, el avión. La mercancía podrá viajar ya generalmente en los contenedores o por paquetes. Siguiente etapa. Tenemos el transporte internacional. El transporte internacional puede ser marítimo, terrestre o por avión. En funciones del medio de transporte utilizamos, por otro lado, puede ser considerado polivalente. Cuando las mercancías se desplazan entre avión, medios de transporte diferentes, ese es el polivalente porque utilizamos dos momentos de transporte, dos tipos de transporte. En la siguiente etapa tenemos la descarga y trámite de la importación. Para realizar la descarga y el trámite de importación, es decir, al llegar al país del destino o la empresa de estiba descargará la mercancía. La mercancía quedará en la terminal a disposición del personal de importaciones de aduana, hasta el momento que sea posteriormente al despacho de la importación. En el momento de realizar el despacho de la importación, pagarán los aranceles correspondientes de funciones del código de las mercancías y el origen del producto. Por otro lado, también podemos ver que la aduana de importación verifique la documentación internacional acreditada a la operación de la mercancía y podrá efectuar un registro de inspección a la mercadería en el momento que está siendo legalizada. Por último, tenemos la entrega al cliente. Una vez que se realiza la entrega al cliente, la mercancía está declarada y apta para su utilización en el país. En el momento de importador, la empresa se transporta en destinos, recogerá la mercancía en las terminales y entregará en el punto de entrega pactado con el importador. Estos son todos los pasos para realizar una exportación. Aquí podemos ver en el momento que se hacen las maniobras de la exportación. Muchísimas gracias.